Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que donde se encuentren estén gozando de una buena salud, ustedes, sus familias, en sus trabajos también, que Dios los siga bendiciendo, y también orando para que cada uno de ustedes pueda estar siempre pendiente de lo que está ocurriendo, pidiéndole a Dios para que Él siempre esté cubriéndolos con su mano protectora. Y es un gusto, después de algún tiempo, de volver a compartir con ustedes nuestros temas de estudio bíblico, como en la escuela dominical. Ahora nos toca compartir un nuevo tema, comprometidos con su iglesia. Este tema tiene una idea central, una idea principal, es comprometidos con Cristo y su iglesia. Para compartir este tema vamos a ir a la Biblia, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 13 al 16. Antes de empezar con este estudio de la Biblia, con esta clase, vamos a ir en oración para que Dios sea el que nos guíe, nos ayude a entender, y Él nos enseña con su palabra. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos das, Padre, de poder compartir esta palabra, Padre. Este tema, que es un tema muy importante en estos tiempos, sobre todo, Padre, que viene a ser tu iglesia. Te damos gracias, Padre, por las vidas de mis hermanos, por mi vida también, Padre, en estos tiempos que estamos pasando momentos difíciles, Padre, que tú seas siempre con nosotros, que seas cuidándonos, protegiéndonos, Padre. Y ahora te pedimos una bendición especial, Padre, por esta palabra, por esta lectura bíblica que vamos a tener, y que sea de beneficio, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Padre. Te rogamos así, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, si todos tienen sus Biblias, me gustaría que lo tengan a la mano para poder compartir. Vamos a leer el libro de Romanos para poder empezar con esta clase. El tema del capítulo 12 es, en la Biblia el título es Deberes Cristianos. Vamos a empezar con el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los cuales los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros, con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Bien, hermanos, vamos a empezar con este tema. Hemos leído
Romanos, y es un tema muy importante, vemos cómo Pablo empieza haciendo una analogía con el cuerpo humano. En el versículo 4, voy a volverlo a repetir, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El tema del día de hoy es comprometidos con su iglesia. Creo que lo primero que empezaríamos es qué entienden o qué creen o quién es la iglesia. Muchos pensamos que quizás es el local, el templo, que es la iglesia. Pero muchos sabemos también que la iglesia soy yo la iglesia, usted es la iglesia, cada uno de nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, cuando hablamos comprometidos con su iglesia, estamos hablando de cada uno de nosotros. Cuando nos reunimos, la palabra nos exhorta a congregarnos. Nos congregamos para poder desarrollarnos, para ayudarnos, para poder ser de bendición unos a otros. Y como en todas nuestras relaciones humanas, siempre cuando hay una relación entre las personas, siempre hay algunas diferencias. Entonces, como cristianos, nosotros, Pablo nos recomienda que debemos estar unidos en amor, un amor no fingido, lo dice. Entonces, cuando hablamos de compromiso con la iglesia, empezamos ¿cuándo? Cuando nosotros aceptamos a Cristo. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Somos una nueva criatura, hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, hemos adquirido deberes con nuestro Señor Jesucristo y con nuestros hermanos, con el mundo también, y deberes importantes con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos a Cristo, nosotros reconocemos que Él es nuestro Señor y Salvador. Cuando decimos que es nuestro Señor, significa nuestro amo, que nosotros somos siervos de Él, que ni inclusive nuestras vidas son nuestras. Es Él el dueño de nuestras vidas y de todo lo que tenemos. Nosotros simplemente somos sus siervos. Como tal, tenemos deberes para con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué deberes tenemos como cristianos? Mantenernos comprometidos. Hablamos de un compromiso, de una relación muy seria, muy importante, los compromisos. Como seres humanos, cuando nos comprometemos en algo, en nuestros trabajos o en cualquier actividad de la vida, lo pensamos, evaluamos si podemos o no podemos hacerlo para comprometernos, porque no muy a la ligera tomamos compromisos sin pensarlo. ¿Por qué? Porque podemos fallar. Podemos de repente o no nos pareció importante y no lo hacemos. Entonces, cuando hablamos con la iglesia, hablamos a quien realmente tenemos ese compromiso, esos deberes, es con nuestro Señor Jesucristo. Es un compromiso que tenemos, con el que hemos adquirido cuando hemos venido a los caminos de Dios. ¿De qué manera podemos reflejar o trabajar en este compromiso? Uno de ellos, por ejemplo, es sirviendo en la iglesia. ¿Y cómo vamos a servir? Por medio de nuestra participación en las cosas o en las tareas que hay en la iglesia.
Otra forma es el amor mutuo, el amor que no sea fingido, dice. Es un amor de verdadero, es con, entre nosotros los hermanos, porque de esa forma podemos desarrollarnos, entendiéndonos, sometiéndonos entre nosotros como miembros de nuestra iglesia. Y también la otra forma es el uso de los dones espirituales. Sabemos también que cuando aceptamos a Cristo, Él nos da dones. Puede ser 1, 2, 3, no lo sabemos. Pero lo que sí estamos seguros es que cada uno de nosotros, Dios nos regaló un don, por el cual nos va a pedir cuentas. A cada uno nos dio un don, que quizás usted no lo sepa, que quizás no ha tenido la oportunidad de averiguar cuál sería su don para poder desarrollarlo en la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros es para edificar el cuerpo de Cristo. No para otra cosa, no es para que diga alguien, bueno, yo tengo el don de evangelista, tengo el don de pastor, de maestro, o el don de hospitalidad, y tantos dones que hay. No es para eso, no es un título que le digan para que digan, bueno, yo tengo tal don y ese es su título. No, está hecho para el crecimiento, el desarrollo, la edificación del cuerpo de Cristo. Y si nosotros, que Dios nos ha regalado un don, no estamos usándolo, no estamos utilizándolo en la medida que Él nos dio, pues Dios nos va a pedir cuentas. Y quizás no lo hagamos porque no sabemos, no tenemos idea cuando me dicen del don, pero esta clase nos da una introducción para poder entender que todos tenemos dones, que los dones son para el servicio y para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, dice, aquí Pablo nos narra en el versículo 6, voy a leerlo, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y comienza a nombrarlo, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. También quiero compartir con ustedes, en nuestra iglesia tenemos por decir, un curso que nuestra iglesia lo imparte a los que están interesados, los que quieran involucrarse realmente en la tarea o comprometerse más en la iglesia para ayudar a nuestros hermanos con nuestros dones. Tenemos un curso ¿Dónde encajo yo? Así es el nombre del curso. En este curso lo que se hace es un libro escrito por unos siervos con respecto al tema de dones, y está orientado básicamente a que nosotros podamos, mediante una serie de preguntas, identificar
qué don Dios nos ha dado. Quizás no sea una identificación precisa, pero por lo menos tenemos una idea que cuál podría ser nuestro don. Es un tema muy importante, o una clase, y los animo, si ustedes están interesados en querer participar activamente en la iglesia, usando el don que Dios les ha dado, tomar esta clase. Quizás poco más adelante nuestro pastor lo anuncie, porque cada cierto tiempo se está impartiendo la clase donde encajo yo, y esa es la finalidad. Ahora, una de las cosas importantes es no solamente voy a ir a la clase para enterarme cuál es mi don, porque lógico, después de tomar el curso y hay una serie de preguntas, uno encuentra cuál es su don. No es para que yo diga, bueno, ya me enteré, mi don es tal, sino la idea es que usted pueda ser útil con ese don, que se involucre en algún ministerio en la iglesia, o que si tiene un llamado a misiones, es usted un misionero, y el cual usted no lo sabía. Entonces, hay muchas formas de poder servir en el cuerpo de Cristo. Cuando servimos dentro de nuestra iglesia, tenemos los servicios el servicio dentro de la iglesia tiene un nombre llamado ministerios. Hay muchos ministerios en la iglesia, como el de la alabanza, el centro de bienvenida, cuidado de niños, la enseñanza. Como maestros necesitamos siempre maestros en la iglesia, y muchas otras cosas de organización, para organizar actividades. Si usted tiene cualidades para dirigir o para poder planear cosas, pues todo es bienvenido. Y como vuelvo a repetirles, es para el crecimiento y edificación del cuerpo de Cristo. En este tiempo de la iglesia, ahora quizás está un poquito restringida por la situación en que estamos pasando, pero confiamos en Dios de que pronto podamos estar más unidos en la iglesia, participando, congregándonos activamente y poder seguir desarrollando nuestros dones en la iglesia. También el otro punto es comprometidos en el amor mutuo, y el versículo 9 nos habla de ese tema. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes con espíritu, sirviendo al Señor. Cuando hay cosas que, así como dice textualmente, cuando requiere diligencia, significa cuando hay algunas tareas que tenemos que hacer. Y diligentemente significa hacer la tarea bien hecha, lo mejor que podamos, dar nuestro mayor esfuerzo. Y eso es lo que, como dice la palabra, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. No es una cuestión que lo hago a medias y bueno, salió bien o salió mal, no es importante. No debe ser esa la actitud. La actitud debe ser intentar hacer lo mejor que puedo hacer. Y que cuando dice diligente, eso es lo que significa, hacer lo mejor que yo puedo hacer. ¿Cómo dice? No ser perezosos. Si hay que hacerlo, hay que trabajar, de repente fuera de tiempo. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Por otro lado, también en el versículo 12 dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Todos esos deberes hemos adquirido para con nuestro Señor Jesucristo y debemos ponerlo en práctica. Nos gozamos en la esperanza de la vida eterna. De eso nos está hablando. También nos habla cuando nosotros, como miembros de la iglesia, como hermanos en Cristo, como esas piedras vivas del cuerpo de Cristo, del templo de Cristo, debemos compartir, dice, bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, querías en este caso dejarles una reflexión, llamarlos a reflexión, invitarlos a que como miembros, como hijos de Dios, como nuevas criaturas que somos, acercarnos para poder activar nuestros dones, para poder ayudar a nuestros propios hermanos. Eso de compartir en sus tristezas, en su dolor, o cuando están en gozo igual. No sentirnos, dicen, no tener una alta estima nuestra, evaluarnos nosotros solos que somos los mejores, sino que debemos reconocer a nuestros hermanos tan iguales como nosotros. A los ojos de Dios, todos los ministerios, todos como miembros, como él empezó diciendo, en el cuerpo, todos los miembros son útiles, todos los miembros son importantes. No hay alguien que diga que es mejor que el otro, porque todos son útiles. Dios tiene un propósito y tiene un plan para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y ese plan lo vamos a cumplir o no lo vamos a cumplir. Es una tarea que Dios nos ha encomendado, nos ha dado, nos ha dejado y nos anima a que podamos hacer lo que nos toque hacer. Pues hermanos, los animo a que ustedes puedan seguir leyendo la palabra. Los animo a que estén orando por nuestros hermanos en la iglesia, por nuestro pastor, la familia pastoral y por todos los que van a la iglesia o los que no pueden llegar aún todavía. Que Dios siga cuidándoles, tocando sus corazones y que sean de bendición para cada uno de nuestros hermanos mutuamente. Hermanos, esto ha sido el tema del día de hoy y les agradezco por su tiempo, por compartir estos momentos y darle gracias a Dios por sus vidas. Pues los dejo con este ánimo, con esta animándoles a que en algún momento puedan inscribirse. Probablemente se haga, no estoy seguro con respecto a del tema del dónde encajo yo, porque es un tema muy importante para cada uno de nosotros, y poder así ser útiles en el reino de Dios. Hermanos, que tengan un bendecido día y que la semana que se avecine sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Les agradezco por su tiempo y que Dios los bendiga.